Hola a todos, a todas, bienvenidos, a quienes conozco, a quienes no conozco, un gusto. Nos volvemos a encontrar, ya saben que es el 14 Congreso, que se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación, y bueno, es una excelente oportunidad para difundir, debatir y compartir todos los aportes a la producción de conocimiento en diseño, así que bienvenido sea el debate. Algunas cuestiones más que nada de organización. Tienen 10 minutos cada uno, les pedimos respetar esos 10 minutos porque tenemos que finalizar esta mesa a las 17 horas Argentina. Sé que faltan varios expositores, así que en vez de 10 pueden tomarse 12 o 13 minutos, o sea, unos minutos más. Una vez que finalicen de exponer cada uno de los expositores, abrimos para debatir, preguntar, consultar y demás. Así que bueno, damos comienzo y Carlos, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad, Vanessa, Camila, por el espacio, por el momento para poder compartir, nuestros avances, nuestros trabajos de investigación sobre diseño. Bueno, este es un avance que compartimos con Ludmila Strisek. Ella es diseñadora gráfica, yo soy arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE. Y bueno, venimos trabajando estos temas ya hace un tiempo, y en esta comunicación queremos comentarle algunas reflexiones sobre la revisión sobre la categoría del problem solving aplicado a las disciplinas proyectuales. El primer cambio de diapo, por las dudas comento, cuáles son las cuestiones que están en el trasfondo de esta presentación. Todos sabemos que, de alguna manera, Herbert Simon ha instalado esta cuestión de la resolución de problemas como un proceso central en la toma de decisiones, y todos sus análisis han impactado muchísimo en lo que son las investigaciones sobre el diseño. Es más, su definición sobre lo que es diseñar es la más citada en el mundo de la investigación sobre el diseño. Es una categoría que se ha instalado, incluso que escuchamos muy frecuentemente, que el diseño es un proceso de resolución de problemas, y es allí donde queremos nosotros indagar cuál es la característica de los problemas que el diseño resolvería, y si esta categoría se aplicaría así sin más, sin un proceso reflexivo crítico, a la actividad del proyecto, ¿no? Y si es que existe esto de la resolución, ¿no?, del proceso de agotamiento de la condición problemática de una determinada situación de intervención, como si fuese una toma de decisión sencilla, ¿no?, en la cual el proceso de respuesta agota o extingue la condición problemática que lo genera, ¿sí? Esa sería una pregunta central. Nosotros pensamos que, es cierto que la relación problema-solución abordaría un territorio interesante de problemas de diseño, pero que no sería suficiente para cubrir todo el espectro de la acción proyectual. Nosotros siempre vemos que hay algunas cuestiones que son ontológicas o filosóficas que están por detrás de nuestras asunciones en el campo de lo proyectual, y una que se mantiene muy fuerte es una suerte de realismo, de un cristal realista en la consideración del escenario de lo proyectual, que está la realidad por un lado y el proceso de respuesta o de propuesta proyectual por otro lado, ¿no? Que está la realidad que podemos interpretar, investigar, acotar, determinar, ¿sí?, conocerla y conocer cuál es el problema de base, y a partir de ahí generar o disparar un proceso proyectual que aporte una solución, ¿sí?, que extinga el problema que surge como el punto de partida o la demanda de una situación de diseño, ¿sí? Hay en este caso, algunas cuestiones que considerar. ¿Qué entendemos por problema? ¿Sí? Eso creo que es una categoría bastante instalada, pero que al momento de empezar a conversar sobre ella, encontramos que cada uno como que tiene una visión algo distinta de lo que es una situación problemática y de lo que es un problema, ¿sí? Aquí yo voy a hacer referencia a un autor, lo voy a mencionar más en extenso más adelante, que se llama Bruce Archer,
que estableció una crítica sobre la posibilidad que tenemos de determinar con claridad cómo se configuran esas situaciones problemáticas. Habría una cierta limitación de acceso, de alcance, de profundidad, y él habla de una oscuridad en las condiciones que disparan una situación proyectual, ¿sí? Y una pregunta nuestra también, si ese problema que pudiéramos determinar determina las condiciones o las características y la validez de la propuesta, ¿no? Como que hay un antes y un después, ¿sí? Por eso es que hablamos que hay como que impera aquí un sesgo, como una especie de característica temporal, si se quiere, del proceso, en donde primero están los problemas y después están las soluciones, ¿no? Que fue la propuesta original de Simon, porque Simon estaba buscando una manera de tomar decisiones centradas en el procesamiento de la información, para la cual la información era la que permitía delimitar los problemas, ¿sí? Y en este caso, bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Problema en qué sentido? ¿De qué hablamos cuando hablamos de problemas? Que todos asumimos como una condición bastante extendida y común. Hay algunos autores, Rittel y Weber, por ejemplo, que han discutido la naturaleza de los problemas de diseño, ¿no? Incluso mencionándolos como ill-structured problem o wicked problem, ¿no? Como son problemas difíciles de configurar por su naturaleza social y cultural, ¿no? Por la dinámica, por la complejidad que tiene. Es una tarea, digamos, indefinida o inestructurada, el de tratar de configurar problemas totalmente determinados, ¿no? Incluso, bueno, también podemos pensar de que hay muchas formas o muchas visiones o muchas perspectivas para dar cuenta de la condición problemática. Este sería el esquema base que trabajaron Simon Newell, ¿no? Sobre el espacio de problemas y el espacio de soluciones, bien definidos en un antes y un después, y una dimensión de tiempo en el proceso de resolución. Yo traigo acá un esquema, hay muchísimos esquemas de este tipo, pero creo que estos fueron los primeros que empezaron a trabajar porque vienen del campo de la inteligencia artificial, viendo si las máquinas podían tomar decisiones también como los humanos, investigando cómo, de qué manera se presentan los problemas y se presentan las soluciones. Y en vez de encontrar un antes y un después para un espacio de problemas nítido al comienzo y un espacio de soluciones nítido al final, vieron que hay una coevolución entre problemas y soluciones, por lo cual un problema se define a medida que va apareciendo algún tipo de solución, ¿sí? Las soluciones parciales hacen emerger nuevas condiciones del problema, por eso habla de una coevolución entre problemas y soluciones, ¿sí? Yo acá traje algunos ejemplos que nos hacen pensar por ahí en este tipo de propuesta. Bueno, ¿cuál habrá sido el problema de la realidad que este objeto viene a resolver o a extinguir, ¿no? Hay del campo de naturaleza industrial o de diseño de productos, de diseño gráfico, de diseño de indumentaria, ¿no? Me imagino, no sé, pensar cuál habrá sido el escenario para esta propuesta, ¿no? En el cual, bueno, es tan tensionante y tan original la idea de proponer una estrategia de este tipo, ¿no? Se dan todos los diseños. Acá tenemos un caso arquitectónico muy conocido, que creo que aquí este es uno de los casos que yo como arquitecto, bueno, lo conozco mejor, que creo que se da un proceso de transformación más que de respuesta y resolución a la situación problemática original, ¿no? Aquí la arquitectura ha podido transformar, revolucionar, incluso diría yo, todo este sector tan tradicional, ¿no? Bueno, dentro de lo que sería como una especie de, bueno, ¿desde qué perspectivas abordar la revisión sobre el concepto de problemas? Nosotros proponemos aquí algunas categorías que vienen de la filosofía de la ciencia, por esta cuestión de intentar ver en otras disciplinas si hay conceptos que nos puedan ayudar a avanzar sobre estas cuestiones. Y traemos aquí una idea, ¿sí? que tiene que ver con estos cuatro autores, que son cuatro autores que no trabajan en conjunto, son del campo de algunos de la física y otros de la antropología, que hablan de que en esta relación que yo mencionaba al principio, tensionante entre problema o entre realidad y propuesta o simbología o símbolo, ¿no? Estos dos contextos que parecen irreconciliables, hay una relación de coevolución, hay una relación de co-construcción, ¿sí? Hay una necesidad de producir respuestas
en relación con la naturaleza de las restricciones, ¿no? Y hablan de que entre estos dos campos hay una concordancia, una mediación, una interactividad o una resistencia de ecuación. Lo que está diciendo es que no existe tal distinción entre problema y solución, de que ambos componentes van creciendo y evolucionando juntos, intermediados el uno por el otro, ¿sí? Por eso es que dentro de nuestra propuesta está precisamente ver que la función de lo proyectual no es una función de respuesta, sino que es una función de transformación. Y porque en el proceso proyectual, en el proceso de diseño, se produce esta alteración de las características de la realidad que se intenta responder, ¿no? Por esta naturaleza coevolutiva o co-constructiva. Entonces, en lugar de este esquema que aparece ahí arriba, que lo mencioné al comienzo, yo quiero mostrar el esquema que yo construí sobre la base del texto de Bruce Archer del año 1979, que trata sobre en qué se transformó la metodología del diseño, ¿no? Que él habla sobre un proceso de investigación proyectual asociado a los caminos metodológicos. Y si bien nosotros podríamos decir, bueno, los requerimientos y las demandas son el problema y las propuestas son la solución, lo que hace Archer es pensar que la relación entre problema y solución se teje o se desarrolla en el otro eje, en un eje vertical, en el cual el problema es la oscuridad acerca de la relación entre restricciones, demandas, requisitos y propuestas, ¿no? Cuando el diseñador no sabe muy bien a qué está abordando, cuál es la situación de intervención, qué tipo de procesos metodológicos seguir y cuáles serían los caminos para encontrar una respuesta adecuada, ahí estamos en el problema, ¿no? Esa es la situación problemática de un proceso de diseño. Sin embargo, cuando el diseñador ha logrado encontrar coherencia, relación, adecuación, conformidad, ajuste entre lo que propone y la situación que presenta como problemática, ahí hay una solución. Yo he visto muchas veces a diseñadores exponer sobre sus trabajos y mostrar como ventaja o como calidad la manera en que esta respuesta muestra una coherencia constitutiva. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando, las conclusiones serían entonces que el proceso de problem solving o la categoría problem solving, si bien se aplica en muchos casos, no es totalmente abarcativa de la naturaleza compleja del proceso proyectual. Más bien es un proceso praxeológico. ¿Por qué? Porque las decisiones, los sujetos, las características del objeto, los discursos se tejen en una práctica representacional en donde ese proceso de representación constituye originalmente no solo la propuesta, sino también el contexto al que se da respuesta, ¿no? Bien, estos son los autores que he mencionado en la presentación y este es mi correo electrónico. Muchas Muchas gracias. gracias, Carlos. Como siempre, es muy interesante. Bueno, pregunto por si Fabián Luna no llegó, ¿verdad? Si Fabián no llegó, vamos a continuar con Gerardo Luna Gijón. Edin, Fabián no llegó todavía, Fabián. bien. Edin Juanado Rocha y Viridiana Mendoza, perdón, y Elsa Ruiz Morales, perdón si dije algún nombre mal, del dato a la visualización mediante el diseño de información. Así es. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues igualmente primero agradecer a la Universidad de Palermo y al Congreso por recibirnos. Pues como ha dicho bien Vanessa, pues nuestro tema se trata del dato a la visualización mediante el diseño de información. Vamos a exponer la maestra Yaret Elsa Ruiz Morales, las estudiantes Viridiana Mendoza Urbina, Edin Juanado Rocha y su servidor Gerardo Luna Gijón. Bueno, como preámbulo para ese tema voy a comentar lo siguiente. En nuestra universidad, específicamente en el Colegio de Diseño Gráfico, pues tenemos dos materias. Una que se encuentra a inicio de periodo escolar de alumnos de primer año, que se llama Matemáticas para el Diseño, y otra materia que se encuentra ya casi al terminar, que se llama Taller 5, Diseño de Información. Y entonces encontramos que existe una relación entre ambas. La de Matemáticas para el Diseño pues trata acerca de que los estudiantes tengan su primera interacción con datos cuantitativos, con cuestiones de geometría, pero también cuestiones estadísticas. Entonces aquí nos hemos dedicado a observar esta interacción con la información matemática que hacen los estudiantes de diseño
Y eso nos llevó pues a hacer una reflexión de la importancia de la visualización de datos como producto de una buena práctica para el diseño de información. Es decir, básicamente lo que es la idea de la clase de matemáticas para el diseño en la parte de estadística es que los alumnos entiendan cómo trabajar con estos datos duros, empiecen a trabajarlos y entiendan a hacer gráficas iniciales, gráficas de barras, gráficas circulares, etcétera, y entiendan lo que es la composición básica de esto, cómo son las etiquetas, cómo se manejan los ejes, en qué parte van lo que son los datos, cómo se pueden graficar específicamente. Y la idea es que esto tenga al final de cuentas una repercusión cuando lleguen a la materia de información, en que puedan realmente hacer visualización de datos y puedan entonces crear formas de comunicación con esta información cuantitativa y que sean más accesibles a estas formas. Entonces, como decía, pues esto nos lleva a reflexionar varias cosas acerca de cómo los datos matemáticos son un texto multimodal. Es decir, estos datos duros vienen de diversas maneras y entonces eso implica que para la comunicación visual mediante el diseño pueden tomar demasiadas formas. Y entonces aquí es donde entra la variedad del diseño de información. El diseño de información como disciplina puede guiar la toma de decisiones acerca de estas formas que pueden tener. Básicamente el diseño de información nos plantea dos caminos. Uno puede ser mediante lo que es la visualización de información y otro lo que es la visualización de datos. Ambas son hermanas, pero se fundamentan en principios similares, pero tienen salidas que visualmente son distintas. Y entonces pues, esto nos lleva a entender en la parte que nos interesa, que es con los manejos de datos, que lleva a visualización de datos, cómo a partir de trabajar con estos contenidos que son medibles por atributos y variables, usando gráficas estadísticas y representaciones sofisticadas, nos permite crear conexiones entre la información, que esas visualmente van a dar lugar a que las personas normales, las personas a pie de calle, puedan navegar entre los datos para que estos tengan un significado. Y entonces así pues el propósito de un gráfico estadístico se resignifica mediante lo que es el diseño, mediante lo que hace el diseñador, porque él tiene que empezar a realizar un análisis de la información a partir de las relaciones y comparaciones que hay entre estos datos, lo que le va a llevar a tomar decisiones de cuál es el mejor gráfico que puede realizar. Y entonces es importante para el diseñador saber lo que desea comunicar a través de la información cuantitativa. Ok, Viri. Bueno, Alberto Cairo menciona que la visualización de datos se fundamenta en la idea de que nuestro cerebro tiene dificultad para procesar números y solo somos capaces de interpretar cifras por medio de representaciones visuales, como puede ser el color, la proporción, el tamaño, la altura y la longitud. La visualización de información recurre a la ilustración para representar e interpretar ideas complejas, es decir, hace visible aquello que pasa como desapercibido, por medio de técnicas como la fotografía, el texto, la ilustración, los mapas, entre otros. Esto provoca que nuestra capacidad de procesamiento de información se agilice. De igual manera, los gráficos y las palabras son complementarios porque sirven como una herramienta para que podamos generar argumentos y también para que el lector pueda generar sus propios argumentos, es decir, que los construya y los transmita sobre algún tema en específico. Además de que quien diseña tiene el control de la elección de datos, la selección de tipografía, color y composición de la información. Para lo que fue la metodología y los resultados, se realizó un estudio cualitativo de investigación-acción, donde se analizan soluciones gráficas de estudiantes de diseño de nivel básico con datos cuantitativos y de estudiantes en nivel terminal con datos cualitativos, reflexionando sobre sus problemáticas para entender la importancia del diseño de información como medio para obtener soluciones eficientes. El objetivo en ambos casos es identificar cómo los estudiantes producen argumentos visuales al interactuar con datos matemáticos. Así se puede identificar áreas de oportunidad para que se pueda mejorar el aprendizaje. Para la investigación se realizó un experimento en estudiantes de primer semestre, el cual se dividió en 3 etapas. La primera etapa se elaboró material didáctico de apoyo, prueba e instrumentos de recopilación de información. La segunda etapa se centró en la aplicación de la prueba y en la tercera se realizó una evaluación e interpretación de los resultados obtenidos. Bueno, en el experimento comenzó con la exposición del docente a los estudiantes sobre conceptos básicos de estadística, tipos de gráficos y procesos de construcción.
Además, se realizaron ejercicios donde el estudiante seleccionó el tipo de gráfico que consideró apto para representar los datos. Luego procedió a construir el gráfico y ya después se aplicó una prueba siguiendo el mismo esquema de los ejercicios de práctica. Además, se contó con una comparativa cualitativa con estudiantes más avanzados, donde trabajaron con datos duros recopilados en forma estadística. Esto para saber su forma de abordar el diseño de información. Las observaciones de los estudiantes permiten reflexionar que es necesario tener un aprendizaje que los lleve a desarrollar habilidades en el manejo de datos numéricos. Al analizar los resultados, pudimos identificar la falta de asertividad del estudiante, ya que se observó la carencia de elementos que permitan una buena interpretación del gráfico. Por ejemplo, el título del gráfico, etiquetas de los ejes y leyendas, la selección de una escala, mientras que para los estudiantes de niveles más avanzados, esto permitió la reflexión sobre que la visualización de información es una herramienta que sirve para comunicar temas complejos. Además que durante la realización del proyecto se han presentado dificultades como el proceso de analizar diferentes posibilidades de comunicar información, es decir, se ha tenido que organizar información estadística, la cual se debe de interpretar para lograr una visualización efectiva. Bueno, como sabemos, los gráficos son una herramienta que es indispensable para representar lo que son las opiniones, los hechos y las tendencias, pues en cualquiera de los ámbitos que nosotros veamos, como pueden ser político, económico, social, etcétera. Entonces, estos gráficos nos permiten, pues como individuos, estar informados, pero al mismo tiempo nos permiten generarnos una opinión crítica y poder emitir un comentario o tomar una decisión a partir de ellos. Es por eso la importancia de que estos gráficos sean pues de forma clara y concisa en su presentación, pero al mismo tiempo tendrían que ser atractivas y comprensibles para mejorar la eficacia de los mismos. Si bien el diseño de información es un tema indispensable, creemos que es importante que dentro de la currícula o los programas curriculares se haga hincapié o se agregue información acerca de esto, particularmente en la licenciatura de diseño gráfico, porque es donde se solucionan problemas de comunicación, donde se hace uso de la ayuda de mensajes gráficos. Y además, pues solucionan de alguna manera pues todas las relaciones que tienen que ver con la información. La visualización de datos y la visualización de información, pues son dos tipos de soluciones que nos ayudan precisamente a lograr este objetivo, que es comunicar la información de manera responsable y eficaz al usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comprender que el diseñador debe entender la información como un elemento de estudio gráfico y además que tiene que interpretar esos datos que son complejos y que muchas veces están basados en el pensamiento matemático para poder dar un valor a los contenidos informativos. Asimismo, esto le va a permitir, como diseñador, madurar su pensamiento pues, respecto a la información que está procesando. La visualización de datos y la visualización de información pues, son el medio o canal por el cual se comunica esta información al receptor. Y es muy importante que esta información pues se haga de manera responsable y veraz. No solamente para que el usuario esté informado, sino porque esto también le va a permitir facilitar los procesos de percepción, de lectura, de memorización y pues en general del uso de la información. Por eso es importante que entienda de alguna manera que la información y el proceso de la misma genera una sinergia a la hora de la resolución de los problemas. Básicamente, pues, podemos concluir que la importancia del diseño de información se basa en centrar y brindar una mejor comunicación al usuario para que ésta sea, pues, de una manera más significativa y útil para el mismo. Muchas gracias a todos y a todas.
Luego, cuando finalizan las exposiciones, vamos a hacerle algunas preguntas. Gracias. Muy interesante la exposición. Bueno, Guillermo Sánchez Porrero, Anabel o Soraya, vamos a invertir las exposiciones porque creo que no han llegado los compañeros que exponían antes. Edgar tampoco llegó, ¿verdad? No lo veo. Bien. Bueno, así que pueden Edgar sí exponer llegó. las dos. Ah, ¿llegó Edgar? Bueno, entonces vamos a esperar a Edgar. Edgar, ¿estás por ahí? Edgar Saavedra No, Torres. perdón, Ah, se habrá ido, no. perdón. Bueno, entonces sí vamos con Guillermo y Soraya. Perdón. Si quieren Ok, comenzar, vamos. comenzarían primero con el significado del color en el tiempo, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, entonces Muchas escuchamos gracias. entonces. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Vanessa. Nuevamente, qué gusto volver a verte. Para nosotros, para la carrera de diseño gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es pues gustosísimo regresar a esta que se volvió nuestra segunda casa en nuestra formación superior. Pues y regresar ahora de forma telemática, pero siempre estando presente para este evento tan importante a nivel de Sudamérica y del mundo también. Bueno, como les decía, para la universidad, para la carrera de diseño gráfico de la Universidad Católica, estamos junto con mi compañera Soraya Kelal haciendo una investigación sobre el color. Es algo que siempre nos ha llamado la atención y que ahora justamente habíamos invertido esta exposición de cómo estaba en el orden previsto, justamente para empezar con la cronología del significado del color en el tiempo y luego mostrar el proceso de investigación que estamos desarrollando, que lo va a explicar Soraya más adelante. Es así que hemos planteado una investigación que tiene dos partes, ¿no? Esta que es la historia o el mapear el color a nivel de todo el proceso, a nivel del tiempo, y la otra que tiene que ver con el estudio de la preferencia y significado del color en jóvenes universitarios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es levantar esta información de las preferencias de los colores de las personas y además construir, como les decía, una línea de tiempo que nos permita identificar cuál es esta percepción y cuáles son estos contextos simbólicos del espacio y del tiempo que han sido creados y que son utilizados hoy a nivel de enseñanza de la escuela y el uso del color y la cromática a nivel general en las sociedades. Podemos ver que históricamente el color cumple diferentes funciones simbólicas que por supuesto dan sentido a un mensaje y que van a depender de las características físicas del momento histórico en el que son utilizadas. Desde la prehistoria en las cuevas de Altamira, los egipcios que representaban con formas para contar formas y colores para representar un acontecimiento o para preparar a los faraones y que los dioses puedan identificar el cuerpo, ¿no? en las tumbas. Luego pasando por Isaac Newton, quien realiza un experimento con prismas de cristal y descubre que la luz blanca se descomponía en un espectro de colores, y llegando a Goethe, que en cambio hace una relación de esta parte científica de Newton y la influencia que tiene dentro de ciertos factores subjetivos y psicológicos en las personas. Es así que en el contexto ecuatoriano, aquí nada más pongo 3 piezas, luego mi compañera Soraya en la segunda exposición va a explicar por qué las hemos seleccionado, es el cuerpo de estudio. Tiene que ver con piezas importantes en la historia de la comunicación del Ecuador y que nos permiten mostrar cómo estas fueron utilizadas para transmitir cierto tipo de información en diferentes momentos. Como ustedes ven, en el 19, esto es sacado, por supuesto, por cierto, del libro de la historia de diseño gráfico en el Ecuador. Ustedes pueden ver en el 2019, en el 1919, perdón, con una cromática más genérica, y luego en el 76 y en el 98, en donde se empieza a apropiar una cromática más relacionada a la bandera del Ecuador, amarillo, azul y rojo, y esta última en el centro con Peter Musfeld, uno de los más importantes representantes del diseño en el Ecuador, aunque no era nativo de ecuatoriano, pero lo construyó dentro de Ecuador su escuela de diseño, por decirlo así.
Y en el 98 un cartel de una de las películas más importantes de la historia de las películas del cine ecuatoriano, que era Ratas, Ratones y Rateros. La psicología del color, que es lo que queremos analizar, si bien tiene una lógica occidental, no la queremos cuestionar en ningún momento, pero sí queremos repensarla en el sentido de que si es que en verdad los colores que se utilizan para representar y para transmitir y además construir simbolismos en la sociedad son en realidad los que nos pertenecen como una sociedad ecuatoriana y hasta latinoamericana, podría decir, y quizá estamos dejando de aprovechar ciertas convenciones cromáticas que pudieron haber sido anteriormente. Y eso es un poco lo que vamos a mostrar en el estudio. Antes de eso empezamos con identificar justamente esta hipótesis de que hay una tradición occidental y europea principalmente que ha marcado el pensamiento del color. Este es un esquema de cómo estamos haciendo nuestra investigación. En la parte azul, en la parte superior, estamos viendo cómo es la historia del color, la clasificación y los significados dependiendo del contexto, obviamente con una lógica antropológica, un contexto cultural y geográfico, y estas piezas que empiezan a aparecer y que después las vamos a seleccionar, tienen que ver con eventos, vestimenta, flora, fauna, tecnología, y sobre todo en los eventos en fiestas y rituales, donde aparece mucha más la cromática. El grupo escogido, pues son dos libros muy importantes en la historia del diseño gráfico, que son Duales y Recíprocos, y el diseño gráfico en Ecuador. En la parte que no está pintada, en la parte baja, pues es la forma de cómo se va a medir el color, que lo vamos a ver más adelante. En esta parte hacemos un estudio y el significado del color en el tiempo. Hemos mapeado varios puntos y varios hitos cromáticos, como ustedes pueden observar desde la prehistoria, desde 30.000 a.C. hasta la actualidad, en donde podemos observar más adelante, por cierto, voy a recaer en 6 aspectos puntuales de esta cronología, pero esta recolección lo que quiere mostrar es el alcance en el tiempo del color y que mucha gente quiso y le despertó cierta curiosidad por el color. Diferentes tipos de profesiones que lo fueron analizando. Médicos, filósofos, científicos, físicos, artistas, escritores, psicólogos, neurocientistas, entre otros. También ustedes pueden ver en la parte superior sobre los años el país de donde viene, ¿no? Lo cual demuestra esta hipótesis que veníamos sosteniendo, que en realidad sí tiene un componente europeo de la forma de percibir el color. No es sino hasta el 1924 con Pran que llega a América, a Estados Unidos, obviamente por una lógica de Inglaterra, ¿no? Pero ya ven que a nivel sudamericano no hay, pese a que hay expositores muy fuertes como José Luis Caivano, que hace una exposición sobre la cromática y la semiótica, ¿no? Que también lo vamos a analizar en el proceso ya de la investigación. También se rescata acá momentos importantes como el primer círculo cromático desde Newton, el segundo por Goethe, y aparece en Goethe la psicología del color. También aspectos en la historia, Leblon, cuando ya hace un primer acercamiento a la cuatricromía. Más adelante, en 1857, Carl Jung, por ejemplo, una nueva lógica de la psicología del color. Luego, en 1888, aparece Item y Alberts, que forman parte de la Bauhaus, en donde nuevamente vuelven a profundizar la psicología del color, y ustedes pueden ir viendo en la parte baja los hitos de ruedas de color, de publicaciones, paletas cromáticas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Y en la época actual, en la última parte, nuevos personajes que aparecen sobre la psicología del color. Uno de ellos, uno de los más representativos, es Karen Haller, por ejemplo, que aparece con eso. Y luego, al final, ya en la actualidad, una Pantone, que por supuesto es una compañía, no es una persona en sí, pero que va tratando de simplificar y de hacer el uso del color más cercano a lo que la sociedad requiere. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes, nada más que me gustaría resaltarlos. Por ejemplo, en la época de Hipócrates, por ejemplo, ya empieza a aparecer
esta lógica de la percepción cromática. Él lo toma a partir de los fluidos corporales y hace la relación de que los fluidos corporales tienen una incidencia en el humor de las personas, que más adelante Galeano también los toma como una referencia y los denomina los temperamentos. Es decir, ya en el 460 a.C. ya se tenía una idea de lo que podría ser la lógica cromática. Aristóteles, en cambio, analiza la incidencia de la luz sobre los objetos y el sentido de lo sensible, que propone ya una primera teoría del color, de luz, de la reflexión de la luz sobre los objetos. Inclusive tiene una primera publicación que se llama De Coloribus. Newton, en entre el 642 y 1727, lo decía anteriormente, hace la descomposición de la luz blanca en diferentes longitudes de onda y genera la primera rueda de color en el espectro luminoso, algo que se conserva inclusive hasta ahora. Leblon, entre 1667 y 1741, en cambio, hace la primera reproducción del color, es decir, basado en el medio de mesotint, y en una lógica de placas grabadas de cobre, simulando lo que hoy en día sería la impresión CMYK, por ejemplo, pero miren lo que es en 1600 en esa época. Luego Harris tiene un acercamiento ya a la teoría del color con la relación de los colores primarios y secundarios, porque ya tenía una noción de las emociones humanas y cómo la relacionaba con aspectos como el amor, la serenidad, la alegría. Entonces ya empezó a aparecer la psicología del color. Von Goethe marca un punto de inflexión en la historia del color, porque es quien relaciona todo lo que se decía de la parte científica visto por Newton y toda la parte de la percepción del color, basado en la luz y la oscuridad, en donde él decía que la influencia del color tiene varios factores subjetivos y psicológicos y que la relación de la cromática define la psicología de las personas dependiendo de la selección y empatía con los colores. Por eso tiene este triángulo de Goethe que es muy famoso en el uso del uso del color. Luego Young tiene una parte como que retoma la parte científica y analiza cómo el ojo humano puede medir mediante sus perceptores la sensibilidad de la longitud de onda y que la estimulación de estos receptores permite ver y distinguir una amplia gama de colores, es decir, una relación de la biología con la psicología. Prang, más adelante, es el pionero en las técnicas de impresión, que es un poco usado en el sistema escolástico de la enseñanza del diseño y la teoría del color hoy en día. Maxwell, en cambio, basa la construcción o establece la construcción moderna del color. Es el pionero en la teoría del color, de la electromagnética, de la luz y la naturaleza dual, y de cómo la luz se descompone en partículas y ondas. Es decir, es el que sienta las bases de la fotografía. En esta última lámina de este acercamiento de los autores tenemos a Young, que explica las motivaciones internas y los comportamientos de humanos y que permite conectar energías y cromáticas, que ya lo habían dicho mucho antes Hipócrates y Galeano. Luego Item, quien nos habla sobre cómo el color puede evocar diferentes estados de ánimo y emociones y hace un acercamiento para los artistas y los diseñadores gráficos, y es gracias a Item que nosotros podemos ahora tener un enfoque sistémico y teórico del color. Más adelante, Wright, Haller y Conway lo que hacen es analizar todo esto que hemos visto hasta ahora y lo reorganizan dentro de la psicología del color. El lenguaje cromático, una vez que hemos visto este mapeo, tenemos un mapeo muy extenso como de todo este tiempo. Ahora solo mostramos una pequeña parte, un poco para entender cuál es la lógica de la composición del color y el comportamiento, para llegar como a estas conclusiones, ¿no? Que el lenguaje tiene al menos 3 dimensiones iconolingüísticas en concordancia al lenguaje icónico. Una general, que es la interpretación y el significado que pueden ser subjetivas y cambiantes. Acá ponemos un cuadro verde que sin un contexto o una cultura o una connotación, pues puede o no significar algo para una persona. Luego tenemos el aspecto contextual, que tiene que ver con la conjetura que alguien hace por un ámbito
coexistente, es decir, son cosas que son colores que uno los asocia a una emoción, a una cultura, a un simbolismo, que además pueden influir en cómo los percibimos. Aquí, por ejemplo, una lámina de diferentes tonalidades de color verde que pueden significar o simbolizar cosas para cierto tipo de personas, para un grupo de personas, obviamente construidas en un contexto. Finalmente, la parte individual, que es la singularidad y consistencia de las asociaciones y percepciones cromáticas que una persona puede experimentar. Esto tiene una estrecha relación con la interpretación y la relación única de colores. He puesto esta lámina de un color verde del bosque por la lógica que justamente ahora estamos pasando en Ecuador y en el mundo, por supuesto, por la conservación de espacios naturales. Entonces, esa asociación y esa pregnancia que tiene el mensaje día a día en la sociedad puede generar una lógica de selección cromática, que es un poco lo que queremos llegar a definir en nuestro estudio de investigación cromática con esta paleta que puede servir como un recurso fundamental que potencia y fortalece el diseño gráfico y las artes en general para una comunicación efectiva, asertiva y persuasiva en un contexto local, por supuesto, con un valor simbólico. Y eso es justamente lo que queremos analizar con la investigación empírica que estamos realizando y mi compañera Soraya se los va a explicar más adelante en su turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto, como siempre. Bien, no entendí si finalmente estaba Edgar en la sala. Sí, ahí te veo, Edgar. Bueno, Hola, entonces Vanessa, le ¿cómo vamos a estás? dar paso a Edgar, que va a trabajar sobre la constitución, resolución del problema en diseño, asunto social de creatividad colectiva, Edgar Saavedra Torres, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Edgar, un gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vanessa, de nuevo, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, yo no tengo presentación, sino es lectura, entonces inicio. El punto de partida en el proceso investigativo de constitución y resolución del problema, desde 2013 se abre una línea de discusión de la relación entre el problema y el diseño, subsidiaria de los debates de la metodología y el proceso de diseño. Grosso modo, parte de la interpretación de dos concepciones del problema en el campo, una tradicional y otra emergente. La tradicional con base en Burdek 1999, en la cual se comprende que el problema del diseño es la especificación del lenguaje del producto y que este amplía, citando a Norman, dice Norman, la puesta a punto de los objetos a diseñar, cierra Norman. La emergente considera que la fuente del problema en concordancia con Simón 2009 la constituye el desajuste que se produce entre el contexto y lo que el hombre espera, anhela o necesita de él. Es desde esta última que para el proceso de diseño y la investigación en el campo se realiza la reflexión y los planteamientos. En torno al problema en el diseño, Munari en el 1973 dice que hay que definirlo. Von Siepen en 1978 asevera que es una situación de conflicto. Rodríguez en el 2004 señala, citando por un lado a Archer, 1968, que es parte de la fase analítica donde se obtienen datos y se analizan. Por otro lado, Lawan Azcapotzalco, que es un conjunto de fenómenos que se le llama caso y su formulación integral constituye su esencia. Y de acuerdo con Calvache 2019, desde la investigación-creación, se concibe como momento de identificación, entendimiento y apropiación de los elementos esenciales del contexto y de la realidad. A partir de estos breves pero sustanciales postulados, el problema podría considerarse como el proceso de la fase analítica, donde se formula un caso a partir de la definición de una situación de conflicto producto de la obtención, identificación, entendimiento, apropiación de datos en torno a los elementos esenciales de un fenómeno en un contexto. Sin embargo, a pesar de que se considere que hay ilustración sobre este concepto, Saavedra 2014 por una parte cuestiona en torno al problema, cómo analizar y seleccionar los datos, cómo estudiar el fenómeno, cómo formular el caso, cómo es el método para abordarlo. Por otra parte, y complementario para lo anterior, explora a partir del diagnóstico una ruta para abordar el problema con base en el problema y su estudio, el diagnóstico, método y lógica del estudio del problema, diagnóstico, diseño y retos.
En síntesis, de manera exploratoria, expone una serie de vacíos teóricos y metodológicos para el abordaje del problema en el campo del diseño y propone la constitución del diagnóstico como una estrategia teórica, herramienta conceptual y método en dos líneas de trabajo complementarias. La primera para la comprensión, discernimiento y orientación de las decisiones en el campo de diseño en torno al problema y sus elementos y relaciones. La segunda, para educarse a sí mismo y a los demás para percibir, interpretar y posibilitar con mayor exactitud la definición y conocimiento de la realidad que encierra el problema. Posteriormente, Saavedra 2016, continuando y profundizando en el cómo abordar la delimitación y formulación del problema, propone una estructura argumentativa que se desarrolla en los siguientes apartados: del problema hacia la problemática en diseño, de la problemática y sus elementos, de la construcción de la problemática, de la formulación de la situación problemática y cuestiones de coherencia interna en la formulación de la problemática. Esta se convierte en la base de un constructo teórico para dos modelos u objetos teóricos y o líneas de trabajo experimental conexas. El primero, un modelo diagnóstico para la formulación de la problemática en diseño denominado MODI, que provee los materiales teóricos para una abstracción del problema y la realidad que le subyace. El segundo, un modelo para la detección y evaluación de bloqueos en estudiantes de diseño en el proceso de diagnóstico y construcción del problema denominado EBLO, que aporta categorías y pautas para la detección en los estudiantes de paradigmas que inciden en los bloqueos cognitivos, tanto para el diagnóstico y formulación de la problemática como para su resolución y niveles de innovación en las propuestas. Ahora, como apartado, ingreso en momentos históricos del proceso, una metodología. Introducidos en los apartados anteriores, los preámbulos de este proceso de investigación desde el aula en torno a cómo abordar la delimitación y formulación del problema, es decir, la constitución del problema, esta sección se centra en la descripción de los momentos que permitieron establecer el enfoque de la investigación. Cabe aclarar que los materiales y fuente de datos para esta investigación son tanto los planteamientos de problemas elaborados por los estudiantes en el marco de los ejercicios proyectuales de la asignatura de Diseño 3, Metodología del Diseño, como el proceso de análisis, valoración y sistematización de dichos planteamientos. Tanto la formulación del problema como la investigación inician con un enfoque cualitativo, exploratorio y documental a partir del ensayo publicado en 2014, Diagnóstico primer paso para la resolución de la problemática. Después se torna descriptiva y aplicada con la publicación en 2016 de MODI, un modelo diagnóstico para la formulación de la problemática en diseño. Desde 2017 y a la fecha se traslada al trabajo de campo con un corte cuantitativo a partir de lo construido y planteado en EBLOT, un modelo para la detección de paradigmas en el diagnóstico del problema en diseño. Cabe indicar que la población sujeto de estudio han sido estudiantes de segundo año del pregrado de diseño industrial, estudiantes de maestría en diseño y en 2002 se aplicó con estudiantes de grado octavo a 11 en una institución educativa técnica en diseño gráfico. Esto con un doble objetivo. Primero, ampliar el campo disciplinar y nivel de formación de aplicación de la investigación. Y segundo, plantear un modelo de constitución, resolución de la problemática de mayor alcance en la actividad creativa y proyectual del ser humano. Vanessa, ¿me puedes indicar cuánto tiempo me queda? Perdón, Camila, creo que tiene el tema del tiempo, pero tenés unos minutos igual porque falta gente, así que si necesitas, no sé, Camila, ¿cuánto tiempo le queda? Yo no estoy controlando el tiempo. Pensé que lo estaba llegando a vos. Bueno, no, me habían dicho, bueno, no importa. Tenés unos 5 minutos más, no te hagas problema. Okay. Aportes y contribuciones, una cuestión de y del resultado. Caracterización de los resultados. Con el ánimo de caracterizar los aportes y resultados de esta investigación se incorpora el modelo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, MinCiencias, para la clasificación de productos del conocimiento, el cual establece 4 tipologías de resultados de actividades. Primero, generación de nuevo conocimiento. 2, desarrollo tecnológico e innovación. 3, de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Y 4, la formación de recurso humano para ciencia, tecnología e innovación. Esta investigación a la fecha ha suscitado los siguientes productos de conocimiento. Generación de nuevo conocimiento con 4 productos, 2 libros, reflexiones en torno a la investigación en diseño, reflexiones en torno a la metodología del diseño, 2 capítulos del libro, Diagnóstico primer paso para la resolución de la problemática,
y MODI, un modelo de diagnóstico para la formulación del problema en diseño. En cuanto a apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, con 4 productos de circulación del conocimiento, presentación de 3 ponencias, conferencias y un póster. ¿Cuál es la meta? Discurrir y situar los aportes y los resultados en la constitución y resolución del problema. Ahora, ¿cuáles y cómo se sitúan los aportes y resultados? En términos generales, la teoría y la metodología tradicional del diseño concibe el problema en el campo como el establecer el lenguaje del producto y su puesta a punto. Esto dio origen a que en el año 2000 en el Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial, ICSID, definiera el diseño como una actividad creativa que consiste en determinar las características multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas. En este punto, haciendo un paréntesis, en la exposición de Guy y Samar del año 2011 señalan que los objetos son el resultado del trabajo sistemático de quienes, buscando satisfacer imperativos, necesidades, deseos, demandas de la sociedad, tratan de captar el momento histórico, cultural y tecnológico que les toca vivir. El diseño industrial no es ni puede ser un hecho aislado. A partir de Guy y Samar y retomando la discusión, los objetos son un resultado, no un fin. Son hechos aislados, no son hechos aislados, sino que están determinados por imperativos, es decir, que hay un momento o instancia previa al establecimiento de las características multifacéticas que las determina, momento que no coincide con la concepción tradicional del problema del diseño. Esto puede o no revestir novedad, máximo cuando en 2015 la Organización Mundial del Diseño, WDO, indica que el diseño es un proceso de resolución estratégica de problemas que conlleva la innovación. Pero esto posibilita que la actividad teórica del diseño, por una parte, desplace, modifique, supere y transforme la concepción tradicional del problema. Por otra parte, la resolución, palabra traducida original del inglés solve, indica una acción progresiva en el presente, siendo este el significado y uso extendido, pero también este vocablo inglés significa e implica esclarecer, descifrar, descubrir la solución. Cabe indicar que la WDO no especifica qué problema es el que se resuelve, no indica si se adhiere o no a la concepción tradicional del campo. En consecuencia, aquí están los aportes y posicionamientos de esta investigación. Primero, se enfoca y profundiza en analizar las implicaciones y alcances del problema y su formulación en tanto imperativo y determinante del problema del lenguaje del producto. Segundo, a partir de las posibilidades del significado solve, en tanto esclarecer, descifrar, descubrir, genera relaciones de proximidad con el significado de diagnóstico en sus variantes etimológicas griegas diagnosco, yo distingo, discierno, y diagnóstico. Perdón, ahí sí, Edgar, un minuto, ¿sí? En sentido Perdón. de ser capaz de discernir. Tercero, diagnóstico como capacidad implica que el proceso de formulación de la problemática puede enseñarse, desarrollarse y no ser considerado como talento innato. Cuarto, propicia nuevas interpretaciones y líneas de investigación en torno al diagnóstico en y para el diseño. Y quinto, no excluye o rebate la concepción tradicional del problema del establecer el lenguaje del producto, sino que le incorpora como un segundo momento mismo que está determinado y performado por el momento previo donde se formula la problemática a partir del diagnóstico y su discernimiento y construcción. Siguen más elementos que invito a los asistentes a que los lean, pero particularmente se basa en las conclusiones en que el problema no se resuelve porque el problema es una abstracción. Esto conlleva a reevaluar ciertos planteamientos y paradigmas en la disciplina del diseño, y pues para ello dejo acá y pues los invito a mirar, como lo haré con las otras intervenciones, los textos que son muy valiosos, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Edgar, un gusto. Bueno, ahora sí, vamos con Soraya. ¿Estás por ahí, Soraya? Sí. Claro que sí, aquí estoy. Bien, Soraya va a presentar el estudio de la preferencia y significado del color en jóvenes universitarios de Quito, Ecuador, y creo que es la continuidad de lo que ha presentado Guillermo hace un ratito. Muchas gracias, te escuchamos, Soraya.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos nuevamente. Gracias, Vanessa, por este espacio tan importante. Como bien mencionaba, esta ponencia viene como consecuencia natural de lo que comentaba Guillermo hace un momento. Él ya había establecido que en este mapeo acerca de la psicología del color, del estudio y la reflexión sobre el color y todas estas personas importantes que habían hecho reflexiones y publicaciones acerca de esto, nos dejan con un vacío quizás de estudios o de publicaciones que puedan ser propias quizás de nuestra cultura, del área latinoamericana, y desde ahí viene nuestro interés para poder hacer este estudio de la preferencia y significado del color, específicamente en jóvenes universitarios de Quito, Ecuador. Karen Haller nos mencionaba que del mismo modo que asignamos nombres a los colores, también les adjudicamos significados, y eso lo llevamos haciendo desde el inicio de los tiempos, y es así que para nosotros también es una motivación para poder hacer esta lectura contemporánea acerca de lo que sucede con el color. Es así que el objetivo de nuestro estudio es desarrollar el estudio de la preferencia del significado del color mediante la herramienta de seguimiento ocular para definir paletas cromáticas propias de la cultura ecuatoriana y una publicación posterior acerca de la preferencia y el significado del color en los jóvenes universitarios. Miremos la siguiente. No quiere pasar. Ahí está. Muy bien. Es así que la percepción del color está condicionada a las características visuales, características sociales de los países. Es importante mencionar el tema de la ubicación geográfica también, la incidencia de la luz sobre los objetos, que siempre van a reflejar distintos colores, pero también en las teorías filosóficas, los significados psicológicos y culturales que están relacionados específicamente con las personas. Como nosotros estamos en el ámbito académico, hemos visto importante poder acceder a este grupo humano de jóvenes que son de 17 a 25 años en la ciudad específicamente de Quito, Ecuador. Aquí el mapeo anterior que nos mostraba Guillermo, en el cual yo más bien voy a indicarles cuál sería nuestra propuesta metodológica para la medición del color. Primeramente, cuáles son esos instrumentos que nosotros quisiéramos utilizar para poder medir este acercamiento de los jóvenes hacia el color. Tenemos esta herramienta que queremos proponerla como algo nuevo que no se ha visto en estudios anteriores sobre temas de color, que se llama seguimiento ocular. Esta máquina, que es una diadema que tiene unas cámaras que enfocan principalmente las pupilas, como lo podemos estar viendo en la imagen, lo que hace es recopilar estas señales relacionadas con los ojos. Hace una lectura de la dirección de la mirada, del tamaño de la pupila y también de la frecuencia de parpadeo. Cuando nosotros analizamos estas señales, sea de forma aislada o en relación con la escena visual, podemos obtener datos acerca de este comportamiento y el estado mental también del ser humano que se enfrenta a una pieza gráfica. Aquí en esta imagen nosotros miramos cómo funciona, cómo se ve en el sistema, las métricas que me van generando una vez que ya está instalada la cámara y está haciendo el seguimiento de la pupila. Miramos varias gráficas que nos registran los movimientos oculares a lo largo del tiempo. También tenemos mapas de atención que resumen el tiempo dedicado o que se fija, digamos, en cierta parte o estímulo que está visualizando el usuario, y también el tiempo de permanencia. Estas métricas que las miramos en estas gráficas son datos que nos permiten resumir o analizar justamente cuál es la relación del usuario con el contenido visual que nosotros le estamos presentando. Otra herramienta que nosotros vamos a utilizar se llama o nace de la fuente de PineTools, específicamente el efecto de pixelado de imagen. En esta área de pixelado de imagen, lo que nosotros pretendemos hacer es establecer algunas piezas gráficas que estén dentro del contexto ecuatoriano, pero con estas imágenes pixelarlas para que en primera instancia al usuario le mostramos toda esta imagen solo como cuadrados de color, de tal manera que la primera información que él mira solo es la paleta cromática, y más adelante le mostramos la imagen completa en su resolución normal para poder hacer una comparación en cuanto al registro y al seguimiento de la mirada. Para poder confirmar estos datos, finalmente nosotros queremos también trabajar con una encuesta.
como elemento de registro, de confirmación sobre el tema de la preferencia, en la cual nosotros vamos a recopilar datos específicos demográficos que nos van a dar estos datos del público que nosotros hemos definido para el estudio. También queremos consultar y confirmar sobre la relación del color con un elemento o un objeto. Como lo estamos viendo aquí, nosotros establecemos la paleta de color dependiendo de cada una de las piezas que le estamos mostrando, y en relación a esos colores preguntamos sobre el elemento que lo relaciona, también preguntamos sobre la emoción para tener estos datos acerca de la psicología del color y la selección del color favorito. Es así que nos enfrentamos a esta difícil decisión de cuáles son las piezas gráficas con las que nosotros deberíamos trabajar. Si bien nosotros tenemos algunos libros que sirven como recopilación de varias piezas gráficas, vimos que es como relevante este libro que estoy mostrando aquí, que es La historia del diseño gráfico en Quito, Ecuador, de 1970 al 2005, porque nos presenta una selección de piezas por periodos cronológicos. Eso ha facilitado que nosotros podamos ubicarnos en cada una de las décadas que se presentan en este libro para poder mirar los contenidos y las piezas que se recopilan, pero procuramos que la selección de cada una de estas piezas tengan algún contenido cultural ecuatoriano, es decir, que puedan ser con algún icono o algún tema que sea muy propio, puesto que existen piezas que son de temas genéricos y que no necesariamente están anclados a temas culturales. Para esta primera instancia, tomamos nosotros una primera muestra de 4 piezas para hacer una evaluación del método que estábamos proponiendo. Es así que escogemos una pieza, que es la primera, que es del taller Miguel de Santiago, de toda esta época de la escuela quiteña del siglo XVII, en la cual miramos la imagen, ¿no es cierto?, pixelada con la herramienta que habíamos mencionado, y la imagen en su resolución completa. Asimismo, nos pasamos a la década de los 70, seleccionando una de las piezas de íconos de animales de Galápagos de Peter Musfeld. Y como tercera pieza seleccionamos también uno de los artículos que se llama, es una pequeña revista de uno de los medios periodísticos más reconocidos aquí en el país, que es El Comercio. Es una publicación que se hace semanal y que en estos momentos nosotros la miramos también como una publicación que ha persistido en el tiempo, pero esta es un bosquejo de lo que fue en 1972. Y la cuarta pieza que seleccionamos para esta primera prueba fue de la década de 1991, en la cual nosotros miramos una ficha acerca de las fiestas de Quito con uno de los personajes que son icónicos dentro de nuestra ciudad, que se llama Don Evaristo. Muy bien, veamos qué sucedió entonces en la prueba. Cuando nosotros ya nos enfrentamos entonces, lo que primero necesitamos hacer es seleccionar. Trabajamos con 2 estudiantes que están dentro de nuestro rango y público objetivo y procedemos a colocar la diadema del seguimiento ocular. Lo primero que necesitamos hacer es el ajuste de la cámara para que se pueda dar una correcta detección de la pupila, y también procedemos a hacer lo que es la calibración del espacio donde se va a tener la lectura. Nosotros miramos aquí en la primera imagen unos puntos que se van moviendo y que se van generando para hacer la calibración, de tal manera que en el programa pueda registrar, como lo vemos en la tercera imagen, el movimiento de las pupilas, vemos la imagen de las cámaras y asimismo los recorridos y puntos de calor que nos va generando para tener todas estas métricas que mencionábamos anteriormente. Es así que en la experiencia nosotros fuimos presentando las piezas primeramente pixeladas, 10 segundos, y luego la pieza completa con resolución completa para poder nosotros visualizar finalmente en los resultados qué es lo que estaba sucediendo. Miramos aquí entonces en una lectura inicial las métricas y dónde empieza la estudiante a revisar esta pieza gráfica que mirábamos para poder contrastarlo con la pieza en su completa resolución. Vemos que existe una coincidencia en este caso. Dentro de las conclusiones, hay varios aspectos que nosotros hemos podido ir visualizando, pero en general hubo una importante incidencia
de empezar por la sección superior de las piezas gráficas, y en la mayoría hubo un recorrido de izquierda a derecha, como en el orden natural de lectura. Se hallaron también algunas correspondencias significativas entre el color que llamó primero la atención del usuario con el color que se menciona después como favorito dentro de la encuesta que teníamos para confirmación. Asimismo, varias de las asociaciones de elementos con los colores que se proponen en cada una de estas piezas gráficas tienen relación con lo que miraron en la pieza gráfica, y también varias asociaciones emocionales tuvieron que ver con el tema de la pieza gráfica, que puede ser la fiesta de Quito o podría ser el tema de la escuela quiteña, lo cual nos ayuda a contrastar esta información y a poder tener una lectura mucho más acertada de las posibilidades que tenemos sobre estas instancias de preferencia, y asimismo sobre lo que para las personas, en este caso los jóvenes universitarios, significa el color. Bueno, esa es la primera parte que nosotros hemos ido desarrollando y que nos ha servido como para poder evaluar y tener algunas visualizaciones de los ajustes que necesitamos para la selección de las piezas gráficas y la definición de las paletas que posteriormente, como lo indicábamos, quisiéramos tenerlas como una publicación en la cual nos permita saber cuáles son esos colores favoritos de los jóvenes que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Eso es. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Soraya. Un gusto nuevamente. Bueno, vamos a continuar con Melissa Agustina Van den Velde, Victoria Acevedo Bacheran, Patricia Alejandra Piergiagostini y María Liliana Serra, no sé si están. Generación de atmósferas arquitectónicas, luz, color y trama. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, Empiezo a compartir entonces. recuerden más o menos entre 12 y 14 minutos, ¿sí? Así. Bueno. Ahí no sé si se puede ver bien la presentación. Sí, si querés expandila para que se vea completa. Ay, no sé, a ver qué pasa. En ventana. Ay, se me fue el archivo. Ventana acá. Ahí. Bueno, ahí sí se ve viendo. Lo dejo sí, de no. esta forma, si no, no sé cómo. No se ve que no se carga entero. Había puesto, pero. Bueno. Dando comienzo a esta exposición, Generación de atmósferas arquitectónicas, luz, color y trama. Me presento, yo soy Melissa Van den Velde, soy estudiante de arquitectura, y esta investigación viene de la mano, se encuadra en una científica de investigación que pertenece a un CAIT en la cual se estudia y se analiza la producción arquitectónica como generación de espacios que propician a la innovación, a la tecnología, a la creatividad. Por eso, en este caso, se hace un recorte sobre estos tres elementos, luz, color y trama, como los principales para proyectar estos espacios de interés arquitectónico. Primero que nada, la arquitectura, entenderla como la disciplina que va a aportar espacios de calidad y de confort a los sujetos, por eso se le hace foco a esta dimensión un poco etérea que no siempre se le da valor para poder distinguirla y generar espacios que se diferencien y que hagan efectos positivos en la construcción de urbanidades, de ciudadanía y de espacios de interacción entre sujetos y sujetos con las obras. Para arrancar con este concepto de atmósfera, destacamos a dos autores, Gernot Bohm, que se refiere a la atmósfera como aquel fenómeno que produce por la mediación de entre sujetos y objetos, como una síntesis entre la realidad común de lo percibido y del perceptor. En este caso, este autor diferencia lo que es la materialidad y al sujeto lo identifica como aquel perceptor que
que identifica en los materiales las masas, los colores, las superficies, los sonidos que se incorporan en la sensibilidad y en los sentidos y provocan emociones instantáneamente. Y por otro lado, Peter Zumthor también lo define como una categoría estética capaz de conmover que interviene en la transformación del espacio, influyendo directamente a quienes lo habitan, visitan o están de paso por él. Y en este caso, este autor, a lo largo de investigaciones de muchos años, llega a la conclusión de que esta dimensión sensorial es de vital importancia porque va a ser la que genere en el sujeto esos recuerdos y esas experiencias que dan identidad a las obras, que construyen una categoría diferente y la posicionan como arquitectura de confort, de recuerdos, de experiencias inolvidables, y justamente dice en muchos de sus obras que el sujeto al ingresar a un espacio percibe inmediatamente su experiencia de confort, de descontento, de aceptación, se conmueve o no. Por eso, para seguir con esta investigación, analizando la obra de Juan y Palasma, en la cual el autor concluye que a iguales estímulos, iguales experiencias internas y externas. Con esto quiere decir que el sujeto puede recordar iguales experiencias imaginadas o vividas que provocan sensaciones y emociones internas que refieren justamente a espacios o acontecimientos específicos, como pueden ser objetos de color, iluminaciones determinadas, ambientaciones particulares que van a provocar emociones que no pueden haber sido vividas en lo largo de su vida, o como construcción colectiva también de espacios oscuros, místicos, reflexivos, y se van diferenciando para poder clasificarse y generar diferentes emociones en los sujetos, como individuos o como colectivos. Iniciando con el elemento de la luz, lo caracterizamos como aquel elemento matérico que se utiliza en la arquitectura, que nos permite saber dónde estamos, ver lo que nos rodea, poder percibirlo, pero más allá de exponer los objetos y formas, los moldea, realza lo visual, definiendo el mundo físico y generando nuevos límites. Con esto podemos tomar como ejemplo producciones arquitectónicas de muchos años, en donde en los inicios se utilizaba con un fin místico, religioso muchas veces. Por ejemplo, el Panteón de Agripa, que la luz que atraviesa por el óculo tiene la intención de focalizar y generar un ambiente sereno, calmo y de concentración justamente. Pero bueno, con el paso de los tiempos se fue explorando este atravesamiento de la luz con filtros, con reflejos, proyecciones sobre materiales, a su vez también proyecciones con elementos que produzcan color, alteración, y cómo este elemento puede provocar, como en la capilla de Peter Zumthor, una sensación de tranquilidad y misterio al poder intensificar las texturas que el arquitecto decide colocar en sus obras. Por otro lado, el elemento de la trama la consideramos en este caso como la textura de los materiales o los juegos de forma y superposiciones que se pueden concebir. Combinada con la luz, proyecta un juego de sombras cuyo reflejo genera espacios y profundidad sensitiva en los ambientes, capaz de influir en los estados anímicos de los usuarios. En este caso, diferenciamos dos grandes grupos de tramas, las orgánicas y las geométricas, en donde los patrones van a ser los que influyen en las emociones de los sujetos,
principalmente la orgánica, hace referencia a estas formas naturales, por eso refiere y evoca a formas de la vegetación, como es en esta casa, Encuentro España, que se utiliza en ambientes de tranquilidad, de interioridad, para provocar sensaciones de tranquilidad y descanso, como también en el Louvre de Abu Dhabi, que acá tenía una cita del arquitecto, que el concepto de diseño fue ver la humanidad bajo una nueva luz, y crear un tejido donde la sombra salpicada por ráfagas de sol pueda explicar este nuevo concepto y poder valorar una nueva forma de ver estos ambientes. Por eso esta forma de iluminar el interior no solamente es por funcionalidad y estética, sino también como una construcción simbólica de un nuevo espacio que reúne a la gente y se da una interacción diferenciada. Como por otro lado, comentar los patrones geométricos que estimulan en las personas despiertan una sensación de alerta con estas formas geométricas, angulares, puntiagudas. Muchas veces se utilizan como direcciones para distinguir espacios, para orientar caminos. Por eso podemos ver en esta obra de la finca como un espacio puede estar intencionado con mucho carácter y que se diferencia de aquellos espacios que tienen formas orgánicas. Por otro lado, el elemento del color, capaz de enfatizar y disimular o incluso invisibilizar las formas, lo tomamos como un reflejo de la teoría de asociación psicológica, principalmente en la arquitectura, justamente porque las atmósferas evocan al aspecto sensitivo de los sujetos y pueden evocar diferentes estados de ánimos o sensaciones, y por eso su empleo para la creación de atmósferas específicas es de importancia. El color puede ser aplicado en los materiales, puede provenir desde la naturaleza misma, y puede a su vez ser reflejado, como veníamos mencionando, con las tramas y el uso de la luz, pero principalmente tiene el objetivo de despertar en el sujeto emociones particulares que se asocian a cada color. En este caso, el ejemplo del Mugrun de Austria, una vivienda colectiva que utiliza el color verde. El mismo se asocia a la naturaleza y al descanso. Por eso podemos ver este corredor como llena las superficies de un verde, lo combina con vegetación para poder propiciar espacio de descanso, de circulación tranquila, y a su vez cómo contrasta con un espacio de trabajo que es estas oficinas de coworking que evocan a emociones de actividad, de más alerta, dinamismo, y a su vez en la Baltic Gallery podemos ver como las tramas y luces y colores se ven los tres elementos fusionados en una misma obra, en la cual la dinámica de exploración y energía genera una atmósfera justamente particular. Cerrando con esta ponencia, concluimos que las concepciones de atmósferas arquitectónicas son fundamentales para crear experiencias significativas en las personas, y que a estas se les permita vincularse a las obras y sus entornos. Justamente este concepto de atmósfera tiene esa intención de poder cautivar, inspirar y generar experiencias memorables en los humanos. Por eso es una dimensión que se incorporó últimamente en el campo de la arquitectura, muy de la mano de la neuroarquitectura, como un elemento que nos interpela como sujetos y nos puede condicionar a la hora de generar estados anímicos, conductas o experiencias justamente como urbanidad y ciudadanía. Bueno, gracias. Muchas gracias, muy interesante también, gracias.
Bien, vamos concluyendo. No sé si está Mauricio Vico, que nos va a presentar iconografía de la contracultura en Chile bajo la dictadura militar. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto, bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Sí, cómo no, todo tuyo, te escuchamos. ¿Está? Bien. Voy a leer rápidamente. Esto es parte, ¿no es cierto?, de un segundo tomo. Yo hice un primero sobre la iconografía de la contracultura en Chile, 1964-1974, y estoy investigando, ¿no es cierto?, para hacer una segunda parte que abarca desde, ¿no es cierto?, el 75, ¿no es cierto?, hasta los 90. Bien, y esto es como diría yo, como una especie de mapeo de lo que hay que revisar. Bien, iniciada la dictadura militar con el golpe del 11 de septiembre de 1973, los avances en el diseño desde las propuestas vanguardistas de la época y que había formado parte de la renovación del diseño nacional desde mediados de los años 60, cuando comienza a llegar el pop art y la psicodelia a través del movimiento hippie chileno, la escuela de Ulm, la Suiza o estilo tipográfico internacional. En un principio los dos primeros estilos se practicaron muy a menudo, aunque fue un grupo muy pequeño. Sin embargo, tuvo mucha repercusión en la gráfica de la época, la renovación del lenguaje y la forma, no solo en el diseño, sino también en el arte, iniciándose un periodo, década de los 60 y parte de los 70, de efervescencia creativa en todos los campos del arte, también incluyendo al diseño, carrera que recién había comenzado a oficializarse como tal dentro de los recintos universitarios chilenos. La censura que vino posterior al golpe militar, estas tendencias fueron identificadas con fuerza por la dictadura como parte de la ideología y la cultura de izquierda. Sin embargo, no era tan así, ya que estudiada la época, fueron estilos usados desde los partidos políticos afines al gobierno de la Unidad Popular, como también la publicidad, sobre todo en avisos de prensa y la cultura hippie. Esta visualidad fue difundida ampliamente a través de afiches y una fuerte propaganda del gobierno de la Unidad Popular, además también, ¿no es cierto?, en múltiples portadas de discos long play, hoy día vinilos. Pasado un tiempo de la dictadura, que estaría en el poder durante 16 años, de 1973 a marzo del 90, durante estos años no hubo nada desde el campo cultural que tuviera algún signo de disidencia hacia el gobierno militar. La censura que impuso afectó a las actividades opositoras a través de sus partidos políticos, que por decreto fueron declarados en receso. También las diversas manifestaciones artísticas disminuyeron ostensiblemente, principalmente las revistas políticas y otras de temas femeninos y del espectáculo local, fueron más bien condescendientes con la dictadura o se manejaron en un tono neutral. Desde fines de los 70, en septiembre del 78, aparece la revista La Bicicleta, la que están ustedes viendo, ¿no es cierto?, en pantalla, de la editorial Granizo, como director responsable Eduardo Jensen, Ani Rivera Perdón, Mauricio, no vemos lo que comentás, solo vemos la portada de inicio, no sé si los demás ven. Quedó en el inicio, solo para comunicarte eso, que no van pasando las diapositivas. No, qué raro, porque aquí yo la tengo en pantalla. ¿No se ve en esta o no? Vemos la que tiene iconografía de la contracultura en Chile bajo la dictadura militar. A ver, ahí voy a compartir de nuevo sin ¿la ven o no? Ahora sí, ahora vemos. Sí. La voy a dejar así nomás, ¿bien? ¿Ya? ¿La ven ahora? Y vemos una que tiene 3 portadas. Claro, exacto, ya ahí la voy a dejar, ¿bien? Y se la espérate que ahí estaba, no sé qué está pasando que no me deja avanzar, no sé. Ya, ahí sí. Bien, ahí estaba mostrando la bicicleta, ¿ya? Lograron editar 75 números, pero la que más famosa la hizo una sección llamada Cancionero, donde comenzaron a editar canciones de la trova cubana y músicos chilenos como Víctor Jara, Violeta Parra y un sinnúmero de cantautores, todos ellos en común con la canción Protesta, en la cual se difundieron las letras y acordes en dicha sección. Dio espacio a lo que se llamó el canto nuevo,
heredero de la nueva canción chilena, donde habían surgido grupos nacionales tan conocidos como Inti Illimani, Quilapayún, bueno, lo ha dicho Víctor Jara, Violeta Parra. Este movimiento musical, el canto nuevo, se originaría en festivales y encuentros que organizó en esa época la agrupación cultural universitaria ACU, referente de jóvenes de izquierda que se congregaron en torno a esta agrupación y que participaban de sus festivales. También las llamadas peñas, lugares en general, bares o restaurantes muy marginales donde se cantaba y recordaba a músicos chilenos como cubanos, uruguayos, argentinos y otros países latinoamericanos, y tenían como centro la canción contestataria o menciones al mundo popular. En cuanto a su gráfica, dicha revista fue bastante ecléctica. A veces sus portadas e interior usó el alto contraste y fuentes tipográficas que venían del estilo tipográfico internacional, y que sus tipografías se difundieron a través de 2 catálogos que circularon en Chile en las oficinas de diseño, Letras Set y Mecanorma, con sus láminas de letras transferibles. En paralelo a este fenómeno, también surgieron otros que irán influyendo en la contracultura gráfica del Chile de los 80, como ejemplo del nacimiento incipiente del movimiento punk. Sus antecedentes aparecen ya en 1978 en el espacio urbano, según el libro Punk Chileno 1986-1996, 10 años de autogestión. También se iría consolidando en eventos realizados en el famoso Garage Internacional Matucana 19, lugar de la escena under de Santiago en plena dictadura. Allí no solo se dio espacio a grupos musicales, sino también a performance, recitales poéticos y otros eventos, todos ellos acompañados de una gráfica alternativa, letras gestuales, rotuladas, imágenes irreverentes, descuidada su manufactura, fuera de las normas clásicas de composición, que sin embargo iban dando cuenta de toda esta escena alternativa. Entre los grupos punk más reconocidos fueron Banda Metro, Orgasmo, Fiscal Ad Hoc, Pinochet Boys y otros. El primer grupo punk que editó un cassette fue Corazón Rebelde, bajo el sello Alerce en 1978. Estas actividades fueron dando paso a una renovación de la gráfica más ecléctica, heterodoxa y subversiva, en oposición a las normas que predominaban en ese momento, en particular las enseñanzas en las escuelas de diseños. Sus planes de estudio se identificaban con la escuela de la Bauhaus, Ulm o Basilea. También hubo revistas, varias de ellas, de cómics, con X, que aludían a las surgidas del underground estadounidense con uno de los máximos exponentes como Robert Crumb. También en sus mensajes fueron confrontacionales con la cultura oficial del orden, que le vino muy bien al régimen dictatorial militar, el rigor geométrico urminiano y practicado por todo el corporativismo empresarial, la publicidad y revistas afines al gobierno. Estos cómics desarticularon las viñetas, muchas veces de un dibujo sucio, el uso de globos muy alejados de las tradiciones de las revistas de historieta de Walt Disney, ampliamente difundidas en Chile. Aunque este tipo de cómics, como se ha dicho, tenía sus antecedentes en el cómics norteamericano, sin embargo, para la cultura local fue una gran novedad. Además, sus mensajes y trama tocaban muchos temas censurados por el régimen militar. Entre ellas se pueden destacar Matucana, Beso Negro, con 7 ediciones, 1984-1990, Trauco, con 38 números, Pájaro de Cuentas, Anarco, Ácido, Catalejo, Slum, El Cohete, Ariete, Tiro y Retiro, RAF. Estas últimas aún por ubicar la exactitud de sus fechas de ediciones. Sin embargo, varias de estas no pasaban del primer número, porque fueron todas, ¿no es cierto?, revistas alternativas que estuvieron fuera, ¿no es cierto?, de la cultura oficial y ¿no es cierto?, en el under chileno y especialmente, ¿no es cierto?, santiaguino. Algunas revistas vinieron del campo cultural, también contribuyendo a generar un cambio en la iconografía local, como Extravaganza, de 1989, como un fanzine. En 1993 se convirtió en una revista hasta 1999. Ahí hay otras revistas, ¿no es cierto?, que son under. Pluma y Pincel, primera aparición en Chile fue el 7 de diciembre del 82. Noreste, fundada en 1985. Ellas buscaron darle una atmósfera distante a lo que eran las revistas tradicionales, usando letras negras para sus titulares muy cerradas,
con muy poco espacio entre palabras o letras, otra vez usando la saturación de la página, tanto de texto como de fotografías e ilustraciones, en fin, desarticulando la página y yendo hacia un diseño más audaz, alejándose de los preceptos de orden, legibilidad y composición basado en la retícula geométrica. Aunque no fueron radicales, sí poco a poco fueron cambiando el escenario del diseño en Chile. En el escenario musical, el grupo más reconocido, Los Prisioneros, que partieron influenciados por el punk, sus portadas representan ya una nueva performance, la vestimenta, el pelo muy corto, zapatillas y una actitud en sus fotografías más de confrontación y poca amabilidad con la cámara. Por otra parte, existieron otros que también formaron parte de esta escena, pero no con el éxito así masivo que tuvo este grupo. No menos importantes sus propuestas musicales como de diseño en sus portadas de cassette, se pueden destacar electrodoméstico, aparato raro, UPA, Viena, valija diplomática, la banda del Pequeño Vicio y otros. No se puede dejar de nombrar toda la escena del rock pesado o metal que contribuyeron con su propia estética, en especial en sus portadas de cassette, los afiches que llamaban a sus recitales, todo ello, como se ha dicho, bajo la contracultura que volvía a renacer entre las cenizas. Muchos de estos se trabajaron con imágenes deconstruidas, al igual que el uso de tipografías, recurriendo muchas veces a composiciones asimétricas y fotomontajes. El movimiento metal o thrash metal en Chile produjo varios cassettes que se diseñan a modo amateur. Los mismos miembros de las bandas lo hacían a través del uso de la fotocopia y ediciones muy limitadas de muy bajo presupuesto. Esta estética fue muy interesante, que ya no se nos sometía a ninguna norma, sino más bien a los deseos expresivos de sus autores. Desde 1985 surgen bandas como Masacre, Necrosis, Dorso, Pentagram, Panzer y otras, por nombrar las más conocidas. Allí nacería una imaginería gráfica y una atmósfera cercana a las bandas norteamericanas y europeas. Dos ejemplos, la portada y parte interior del cassette Masacre, que ya lo pasé, diseñada por Yanko, vocalista del grupo, la portada interior del cassette del grupo Warpath, titulada Torture, de 1989. También en este movimiento de la contracultura tuvo participación el afiche político en la Resistencia, realizando una cantidad importante de piezas que tuvieron como centro la lucha contra la censura, los detenidos desaparecidos y los derechos humanos. Finalmente, una escena de la iconografía de la contracultura en Chile bajo la dictadura militar, 1973-1990, se podría determinar el inicio, la década de 1980, como hito fundacional, como ya dije, ¿no es cierto?, cuando surge la revista La Bicicleta. Y algunos locales que albergaron grupos musicales que cultivaron la canción protesta, a modo de ejemplo, el famoso Café Ulm en Santiago, ubicado en su principal arteria, Alameda, y después trasladado al barrio Bellavista, uno de los barrios más bohemios de la ciudad, como fue el Café del Cerro. Que fue la marca, ¿no es cierto?, fue realizada por Osvaldo Rojas, la presenté al principio, quien trabajó un tiempo en dicho recinto. Y como fecha tentativa de cierre del movimiento Under, la instalación del gobierno democrático de Patricio Aylwin en marzo de 1990. Toda la intensidad que alcanzaron esos años de disidencia juvenil se fue diluyendo, pasando a una visualidad que muestra el acomodo social y político que se consolida con el reconocimiento explícito del hedonismo y la legitimación definitiva del individualismo en la década de los 90 y parte de la siguiente. De lo que fuera un hard design a un soft design. Se puede afirmar que este movimiento subterráneo, su característica, la disidencia, sin la libertad pública, siempre bajo la sospecha de la dictadura, a una segunda ola contracultural, ahora forzada por los acontecimientos políticos de la censura y la expresión libre de sus creaciones, distinta a lo que sería la primera entre mediados de los 60 y 1973. Independiente, rebelde, espontánea, ingenua,
contestataria y neorromántica. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Mauricio, un gusto, muy interesante. Bueno, creo que ya hemos finalizado, no han llegado dos de los expositores. Vamos a abrir a alguna pregunta, consulta, no sé si se quieren preguntar, consultar, si no yo también tengo alguna pregunta para algunas de ustedes, pero me gustaría escucharlos. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, voy a comenzar yo entonces para Gerardo, Luna Gijón, Edison Guanado, quienes expusieron sobre del dato de la visualización. Por ahí, ¿cómo incorporar mejor esta visualización de datos en la formación de los diseñadores gráficos? O sea, ¿cómo suponen ustedes? Sí, mira, aquí es lo interesante lo que comentábamos. Mira, es que tiene que tener primero desde sus inicios una base teórica importante en la parte estadística, porque si no sabe manejar los datos, no se puede llegar a una visualización efectiva. Entonces, la parte estadística, es decir, el pensamiento lógico matemático que involucra todo esto, permite que los estudiantes puedan, entre un mar de datos, discernir cuáles son los datos que son más valiosos, necesitan ser representados para una mejor comunicación, que sea el primer punto. El segundo punto después sería, bueno, que ya tengo este grupo de datos, y entonces, ¿cómo los tengo que trabajar? Que en su primera base, pues sería esta parte del conocimiento básico de cómo es una gráfica de barras, cuáles son sus elementos básicos, una gráfica de pastel, cuáles son, cómo se ponen las etiquetas, cómo se ponen lo que decía, los ejes, etcétera. Entonces, a partir de esto, entonces ya con ese conocimiento sólido, para pasar a la visualización, ya empieza la parte de los principios del diseño, tanto visual como el diseño de información, el manejo de información, qué quiero comunicar, quién es mi público, también qué principios cognitivos están en juego, y como te decía, nos lleva también al manejo de la parte visual. Bueno, ok, ahí ya empieza la parte creativa. Ok, una gráfica de barras, bueno, tiene una forma estructural básica que nos dicen las matemáticas, pero ya pasando a la visualización es un juego en el que puedo creativamente darle muchas variaciones a esa forma básica y hacer experimentación. Ahí es la parte muy padre porque se puede experimentar bastante en la visualización. Y entonces intervienen cosas de ritmo, de composición, de color, también manejo tipográfico. Ya existen muchas cosas que se pueden trabajar. Entonces esa parte, un fundamento sólido en la parte estadística, pensamiento lógico matemático, y fundamentos en el aspecto visual y en principios de diseño de información. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, si no, voy a seguir yo. Soraya, por ahí preguntarte, no sé si ya hicieron la recolección de información, pero si detectaron como diferencias importantes de preferencias entre, por ejemplo, cuestiones como de género, entre qué preferencias tenían los varones y las mujeres, o solamente hicieron un pretesteo. Sí, hicimos primeramente un pretesteo para poder evaluar cómo funcionaba la dinámica. Como les decía, trabajamos con 2 estudiantes y particularmente las 2 eran mujeres, así que no tenemos esa todavía de diferencia de género. Fue más como para visualizar si los instrumentos estaban como apropiados, si me ayudaban a obtener las comparaciones que yo necesitaba en relación al seguimiento ocular, la fijación de la mirada, contrastando con todos los temas que teníamos en la encuesta. Entonces, eso fue lo que fuimos evaluando en esta primera instancia, pero todavía no hemos hecho el estudio completo ni con la muestra de los estudiantes, que sería a nivel de Quito. Bien, genial, gracias. Y ya que veo ahí a Guillermo, por preguntarte, más allá de este contexto histórico que dicen que influye, ¿creen que hay significados universales o de otro tipo, más allá de los individuales también, asociados a los colores? ¿Tienen ustedes como algún supuesto que puede intervenir en esto? Sí, gracias, Vanessa. En realidad, yo creo que de lo que se ha analizado, por lo menos en este mapeo que se hizo de forma grande, ¿no? Que se reunió varios autores, creo que quizás sí pueda haber una percepción universal, pero yo creo que es más que todo porque la enseñanza dentro del color, dentro de los elementos del diseño de forma formal, por decirlo así, creo que va generando esta dinámica universal del color.
más allá de que, porque, por ejemplo, uno no podría decir que el negro es el luto en todo el mundo, porque evidentemente en el oriente, en Japón, en Corea, en esa zona, pues más bien los colores son vivos, ¿no? Colores primarios asociados al luto, mientras que acá en nuestra zona, por lo menos a nivel de Sudamérica, es el negro o el violeta. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no habría un código universal cromático para definir cierto simbolismo, pero más bien los otros creo que sí están arraigados por una lógica universal de cómo entendemos el color a nivel mundial, ¿no? El rojo para el amor y que en todo el mundo sea 14 de febrero de color rojo, por ejemplo, o hoy con la película de Barbie, todo se vuelve rosa en el mundo. Entonces es como estas lógicas, o la apropiación del color en los pañuelos, por ejemplo, para significar algo, o en el lazo, ¿no? Si es rosa, si es verde, si es violeta, tiene una significación, un código universal para significar, por ejemplo, el Día del Cáncer, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Bueno, genial. Muchas gracias, Guillermo. Y Edgar, te quería preguntar, en este proceso creativo colectivo, ¿cómo se equilibra esto de la visión individual y grupal? ¿Cómo supones vos que se equilibra esta? Y bueno, tu pregunta es bastante compleja, te la agradezco también, que queda grabada. Mira, Vanessa, en este tema del problema, pues primero hay unos paradigmas en el campo del diseño que son como paradigmas va a ser difíciles de superar, ¿sí? El primero, que en el diseño entendemos que nosotros resolvemos problemas, pero cuando uno va a la literatura, los fundamentos, las teorías, los problemas no se resuelven, los problemas se construyen. Antes había un conferencista que me pareció muy interesante su discurso, sin embargo yo encontré en los wicked problems o en esos problemas perversos o dependiendo de la traducción, se resuelven de manera reiterada. O sea, cada avance va aportando una forma de ir transformando el problema. Él tenía dos postulados que yo comparto, que es que el problema se representa y se transforma. Esos son dos postulados clave. Sin embargo, ese es un aspecto de la comunidad. Ya con los estudiantes, el problema es un poco, la situación es más complicada, porque por aquí, para hacerles una pregunta, ¿ustedes por qué creen que se mojan las personas? Entonces, si una persona va caminando en un campo abierto y empieza a llover, la pregunta, ¿por qué se mojan? Y abro la pregunta para que las personas que están en pantalla me puedan responder para hacerlo interactivo y decirte con qué uno se enfrenta. A ver, ahí escuchamos a los participantes, que yo fui la que Ya sé, pregunté. Soraya, Guillermo, Mauricio, ¿qué piensan? ¿Por qué se mojan las personas? Están caminando en un campo abierto, empieza a llover. ¿Por qué se mojan? Quizá porque no preveyeron que lloviera, no estaban Bueno, esa es una. preparadas. Ok, ¿qué dice mi estimada Soraya? Puede ser, hay personas que les gusta justamente mojarse también, disfrutan de la lluvia, entonces tal vez tienen la previsión, pero en un momento dado, si están en el campo abierto, quizás su decisión es mojarse, ¿no? Para disfrutar de ese paseo. Y Mauricio, ¿qué piensas? Bueno, yo diría lo más de sentido común, ¿no es cierto? Que no llevan nada para protegerse, ¿no es cierto? No estaban, ¿no es cierto? Presupuestado, ¿no es cierto? Que a lo mejor iba a llover. Y eso como cosa más de sentido común. Sí, agradezco las respuestas a los tres. Mira, Vanessa, en estas tres respuestas son las tipologías de respuestas que dan la mayoría de personas. Sin embargo, no se explica por qué se mojan las personas. Primero tiene que definirse que hay una condición ideal que es estar seco. Segundo, pues exponerse a un fenómeno que es la lluvia. Y entonces esa suma de causas genera un efecto que las personas se mojan. Entonces, las personas se mojan porque al estar secos se sobreexponen al fenómeno lluvia y por eso se mojan. Sino que nosotros tenemos instalado la idea de que
la carencia de los objetos es parte de la problemática. Entonces me mojo porque no llevo sombrilla, me mojo porque no llevo un paraguas. Entonces comienzan a introducir la necesidad, o sea, la carencia del objeto dentro de ese sistema. Y eso se habla por Burdek, y es un pensamiento que se desarrolló en los 70s, pero ahora esa visión está siendo superada. Entonces, frente a esos paradigmas, pues digamos que la investigación ha encontrado cosas muy interesantes. Entonces, a nivel individual hay que hacer con los estudiantes, con los participantes o sea, del diseño en general, una serie de, lo llamamos ajustes o calibraciones cognitivas, pero primero hay que entender cuál es la dinámica de lo que se denomina situación problemática. Entonces, para ello, pues hemos generado unos cursos, pero a nivel ya de entrar en la disciplina, en la parte fuerte teórica, ha sido un poco complicado porque es un paradigma y es muy fuerte, está muy instalado. Entonces, no lo respondí como de pronto tú esperabas, pero es lo que hasta ahora se ha trasegado y ese es el objeto de la investigación. Muchas gracias, Edgar. Sí, Guillermo. Gracias, Aurelio. gracias, Edgar. Me parece súper interesante este abordaje del tema del problema. Nosotros, y un poco lo hablo desde la academia junto con Soraya, vemos normalmente este tipo de problemas, valga la redundancia, en la enseñanza de la solución de problemas que hace el diseño gráfico, justamente para poder delimitar las áreas que tiene con otras disciplinas muy cercanas, como la publicidad, la comunicación, el diseño de productos, entre otras. Habíamos analizado y utilizado hasta cierto punto el libro de Michael Johnson, no sé si lo has visualizado, se llama Problem Solver, que tiene en relación también al otro compañero expositor, donde habla cómo el diseño gráfico puede entrar en ciertas soluciones dentro del área del diseño gráfico y la comunicación visual. Y va desarrollando de una forma obviamente más quizá técnica, mucho más guiada, la parte de cuáles serían los campos de acción del diseño gráfico. Es interesante, lo marca mucho, por supuesto, pero hay que tener como la permeabilidad de poder entender hasta dónde uno puede como enmarcar eso. Sentado mucho en el área académica de pregrado, por supuesto, ¿no? Es como que, formar diseñadores muy buenos haciendo cosas puntuales como marca, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, digo, lo dejo ahí como en el ámbito que podría interesar si quieres en algún momento. Y también no quería dejar pasar la oportunidad y la palabra, ya que me han dado, muchas gracias, en el tema que hacía Melissa, sobre la generación de atmósferas arquitectónicas, que me parecía tener una muy estrecha relación con el tema que estamos desarrollando con el color, ¿no? Y tiene que ver con esto de generar espacios donde haya estímulos cromáticos, y justo al final de la exposición mostraban esto. Me parece interesante porque además puede ser parte de nuestra investigación, lo veía, lo visualizaba, justamente, ¿no? En el mundo del diseño para educación tiene que ver con el uso de colores en instalaciones educativas, ¿no? Que no sean blancas, que no, por ahí alguna vez vi una publicación de que las escuelas se parecen a las cárceles, esquemáticamente y arquitectónicamente. Entonces, ¿por qué tienen que seguir siendo así? ¿Por qué no pueden ser estos centros que tengan la cromática como un estímulo para poder hacer esta lógica de recordar estos espacios que decían tanto contados como vividos, ¿no? Había notado este tipo de cosas. Me parecía chéverísimo este vínculo entre las dos ponencias, por decirlo así. Muchas gracias. No, gracias a vos, Guillermo. Y ahí te veo, Mauricio, y por ahí quería preguntarte a partir de tu exposición, ¿cuáles son estos rasgos distintivos que vos le ves a esta iconografía tan contestataria o de la contracultura en Chile en este periodo? ¿Cuál podrías vos describir que eran estos rasgos? Nombraste algunos, pero si tenés... Sí, ¿no es cierto? Bueno, Chile, ¿no es cierto?, desde la década del 60 ha venido, ¿no es cierto?, en una tensión y distensión política, social y cultural que realmente no se ha detenido.
ya obviamente lo marcaron de alguna manera, entre comillas, uno podría decir así sintéticamente, los hippies y la izquierda contestataria de los 70. Y después, posteriormente, ¿no es cierto?, con el golpe militar, todo esto desaparece, así entre comillas, de raíz, entre comillas. Bien, y a partir de los 80 comienza todo este movimiento under que se empieza a identificar con toda una visualidad que es justamente rebelde, que no tiene que ver con la simetría, no tiene que ver con el orden, no tiene que ver con la limpieza. Todas las letras son casi, ¿no es cierto?, muchas veces manuscritas, hechas a mano, fuera de toda, ¿no es cierto?, los sistemas, ¿no es cierto?, tradicionales de impresión, la serigrafía, usando el mimeógrafo, todo lo que fuera contra, diría yo, la norma, obviamente por una cuestión también de censura. Obviamente está el gobierno, la dictadura militar, ¿no es cierto?, fue muy fuerte, demasiado, ¿no es cierto?, pasamos cerca de 14 años casi, ¿no es cierto?, con toque de queda. Es decir, ¿no es cierto?, a las 11 o 12 de la noche había que estar todos encerrados en la casa. Y eso fue generando justamente todo un discurso visual de, ¿no es cierto?, y contra todo lo normativo. Y creo que eso fue lo que, de alguna manera, también, curiosamente, termina cuando regresa la democracia. Es muy raro el fenómeno por eso yo decía del diseño duro, que desde los 80 hasta los 90, pasando con todo el afiche de la resistencia, el afiche, ¿no es cierto?, hecho, ¿no es cierto?, fue en la noche, podríamos decir, ¿no es cierto?, pero termina rápidamente en los 90, cuando regresa la democracia, siendo que justamente podía haber ese espacio mucho más de disidencia, desde la visualidad, desde la gráfica, y no ocurre ese fenómeno, desaparece. Y nuevamente surge a partir de los movimientos estudiantiles en Chile del 2006, 2011, y obviamente, ¿no es cierto?, lo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, con todos los grupos de jóvenes que asumieron el gobierno en Chile a través de Boric, Vallejo, Jackson y todo, ¿no es cierto?, que se forjaron justamente en los movimientos estudiantiles. Genial. Muy, muy interesante, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta, algo que quieran comentar. Estamos ya por finalizar, nos quedan unos minutos. Agradecerles a todos, a todas, fue muy interesante, un gusto escucharlos. Y van a estar grabados. A ver, hay alguien que... un gusto para todos. Sí, Edgar, vi que levantaste la mano. Sí, mira, yo quería pues felicitar a mis compañeros de sala, unas presentaciones excelentes. Pues Vanessa, son temas que prácticamente podían estar en cualquier nivel de posgrado, de maestría, de doctorado. Los felicito, fue un gusto participar con ustedes y quedaré atento cuando se publiquen las memorias de leer más a fondo todo lo que han planteado. Muchas gracias. Gracias, Edgar, un gusto. Bueno, un gusto, que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo. Chau, chau.